Buenos días. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana de martes 21 de agosto. La Universidad de Guadalajara, a través de su Centro Universitario de Ciencias de la Salud y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, les invitan a esta rueda de prensa donde se analizará la problemática de la infestación de los moscos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Esta mañana nos acompañan en el Presidium el doctor Ezequiel Magallón Gastelum, director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública del CUCS, así como el doctor Gustavo Moya Raigosa, profesor investigador del Laboratorio de Ecología de Insectos del Departamento de Botánica y Zoología del CUCBA. Asimismo, también saludamos a quienes nos siguen por el canal de YouTube de Prensa UDG y por redes sociales. A continuación, escucharemos la exposición del doctor Ezequiel Magallón Gastelum. Bienvenidos. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Fuimos citados aquí para ver la problemática y analizarla con respecto a los brotes de mosquitos que ha habido en las inmediaciones del aeropuerto. Y más que dar una plática, me gustaría saber cuál es la inquietud que tienen todos ustedes con respecto a estos vectores. Buenos días. Tamara Villaseñor, del periódico El Informador. Sí. La duda es, hace alrededor de 3 semanas, un mes, fuimos al aeropuerto con las autoridades de ahí del aeropuerto y nos decían que iban a lanzar una convocatoria para que universidades públicas y privadas entraran, digamos, a un concurso para ver quién quería entrarle, para hacer una investigación y un estudio de fondo para ver la solución a largo plazo, porque las acciones que se estaban haciendo hasta el momento pues han sido paliativas debido pues a que es un problema incluso externo al aeropuerto. Preguntarles específicamente si la UDG está interesada en hacer este estudio y cómo sería su intervención. Si quieres tú, y luego yo sigo. Bien, claro que sí, nosotros estaríamos dispuestos a participar. Hay personal, yo vengo por parte del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y el doctor por parte del CUCBA, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. No es un problema nuevo, no, habría que investigar qué es lo que desató que se presentara, ¿no? Cada año se presenta, sobre todo en temporada de lluvia, sigue su biología. Ahí lo que habría que tener cuidado son muchos factores, ¿no? No sé, ecología larvaria de los mosquitos, ¿sí? Identificación de especies, ¿sí? La introducción de la población humana, la invasión de esas áreas, de esos ecosistemas, que es lo que está ocasionando que esas poblaciones de mosquitos se incrementen. Si se alteraron los organismos que son control biológico, ¿sí? que controlan las poblaciones en ese ecosistema. Habría muchas cosas que ver, ¿no? Desde el punto de vista académico sí tenemos interés y yo creo que sí participaríamos. No sé. A continuación, las palabras del doctor Gustavo Moya Raigosa. Sí, bueno, para entender el problema en total, hay que entender mucho a lo que es el insecto. En este caso, hay aparentemente la especie Culex, que es la que supuestamente aparece en la prensa. Creo que por ahí el informador lo presentó. Sin embargo, en la ciencia es necesario conocer exactamente qué especies viven ahí. Lo primero que se necesita es un diagnóstico de qué especies. No sabemos si, por ejemplo, está Aedes aegypti también. Lo que se necesita saber es primero qué especies están. Parece ser que no lo puedo identificar a nivel de especie. Es muy importante ese factor. Hay especialistas o lugares donde se pueden saber qué especie. Si no sabe qué especie es difícil poderlo controlar. El problema sí es serio, la verdad, porque puede ser, supongamos, que no solamente esté Culex, sino esté Aedes. Entonces, supongamos que una persona va en un vuelo, le pica a una persona. El periodo de incubación es aproximadamente 3 a 10 días. Esa persona llega a otro aeropuerto, entonces, ¿qué puede pasar? Es un punto de infección.
Primero hay que saber qué es lo que hay ahí. Después de eso, ver las medidas de control. Es decir, como decía el doctor, hay que saber el hábitat que hay, el lugar. Si son muchos cuerpos acuáticos estancados y todo, eso se puede hacer fácilmente con ayuda, por ejemplo, fotografía aérea y todo. Se puede ver a través de la emisión de luces si hay agua estancada o no, porque son los lugares donde viven las larvas de estos mosquitos que andan volando, ¿sí? Ellos deben pasar primero por larva, como gusanitos, que viven en el agua y después hacen un estado que le llaman pupa y después adulto, que es el que pica. Los que pican solamente son las hembras que necesitan sangre para poder poner huevos. Entonces, todo ese tipo de cosas básicas es importante entenderlo. Ahora, eso de tratar de controlar sí es un problema constante, y cuando se usan insecticidas hay que saber bien si ese insecticida tiene ya resistencia o no contra esos insectos. Entonces, hay varias cosas que se necesita la investigación básica, y ahí es donde las universidades pueden aportar bastante, cualquiera de las universidades, y no solamente la Universidad de Guadalajara, todas las universidades, incluso de México, pueden aportar. Solamente hay que saber contactar a las personas para poder desarrollar este tipo de cosas. ¿A quién le corresponde, por ejemplo? Eso sería quizás un tema que no me toca a mí, hacer ese tipo de investigaciones. Al muy interesado puede ser el aeropuerto, porque son vuelos internacionales, imagínense el problema que puede causar. O puede ser al Estado, no sé quién. Tradicionalmente, bueno, yo no quiero decir que le corresponde a tal persona este tipo de problemas, ¿no? O a tal institución, pero ese es mi punto de vista. Es muy largo, tan largo desde que tiene presencia, por ejemplo, si es Culex, parece ser que no hay problema, pero sí hay problema porque hay problemas con encefalitis para aves, por ejemplo, y en un artículo publicado hace algunos años puso el pánico en la ciencia porque se vio que tenía encefalitis en seres humanos, pero fueron muy pocos casos utilizando Culex. Pero de nuevo, si no sabemos cómo se llama el insecto, pues es difícil poder tener estrategias de control. Preguntarle, las autoridades tanto del aeropuerto como de la Secretaría de Salud no han mostrado realmente algún estudio que diga que la especie únicamente es Culex. ¿Ustedes consideran como irresponsable que se esté manejando únicamente esta especie, como ustedes lo detallan, sin antes tener un estudio, o si realmente saber que esta población de mosquitos únicamente es del tipo este? No, mira, si la Secretaría de Salud, eso sí, está diciendo que la especie Culex, el género Culex, tienen personal, tienen un laboratorio de entomología y tienen personal capacitado para decir con certeza. Lo que no han dicho es la especie, ¿sí? El género Culex, bueno, dijeron en primer lugar, creo que no era Aedes aegypti, que no había problema, ¿sí? El Aedes aegypti, como sabemos, transmite varias enfermedades, dengue, chikungunya y zika son las más comunes, pero también transmite la fiebre amarilla, la fiebre mayaro, que ahí viene, y Dirofilaria mitis, que también le llaman el gusano del corazón del perro, ¿sí? Que es común sobre todo en la costa. Hay dos especies de mosquitos en México, Aedes aegypti y Aedes albopictus, que van a transmitir estas enfermedades que les mencioné, pero en Jalisco tenemos principalmente Aedes aegypti, ¿sí? Y Aedes aegypti está más adaptado a la vivienda humana, es un mosquito urbano. En cambio el Aedes albopictus es un mosquito que está más relacionado con el ambiente silvestre. Eso es lo que nos reporta la bibliografía y en la experiencia también en las capturas de estos mosquitos. Aquí pueden ver algunas características taxonómicas que nos basamos para identificar los mosquitos. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud está el Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, del cual soy director, pero también hay un laboratorio, el instituto tiene un laboratorio con personal en el área de entomología médica. La entomología médica se dedica al estudio de las enfermedades que van a transmitidas por artrópodos que afectan la salud de los humanos, y es por eso que tenemos un poquito de conocimiento sobre estos organismos. Como pueden ver, Aedes aegypti tiene algunas de sus estructuras, Aedes albopictus, otro mosquito diferente, tiene otras características. En el caso de Culex es un poquito diferente, es muy diferente, es color
Como pueden apreciar, los colores cambian, las escamas, la coloración, todo es un mosquito. Los mosquitos también, dependiendo de su ecosistema, van a desarrollar o van a crecer más grandes, ¿no? Pero por lo regular, Culex es un poquito más grande, y también lo encontramos en la ciudad, ¿no? Es un mosquito que también ya está adaptado al hábitat humano. El Culex por lo regular pone sus huevecillos así, los pega. En el caso de Culex pipiens quinquefasciatus, del cual ya nos mencionó el doctor, de ser esta especie, es la más problemática a nivel mundial, ¿no? En México tenemos la que se llama encefalitis de San Luis, encefalitis del Nilo, ¿sí? Virus West Nile, ¿cómo? Virus del Nilo del occidente, y ya está reportado para el norte y el sur del país. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado en la encefalitis equina, en el norte también, que son enfermedades que afectan a los humanos, ¿sí? También el Culex transmite para que se den una idea, también la malaria aviar, que es un protozoario, un plasmodium, que va a afectar a las aves, y si bien no ha sido reportada todavía, imagínense que lleguen aquí al norte del estado, donde están las grandes granjas, ¿sí?, de aves. Entonces la mortandad y el precio del producto, las pérdidas económicas serían grandes. No sé en este caso si la Secretaría de Salud está llevando a cabo una vigilancia epidemiológica con respecto a estos vectores. En el caso del fiebre del Nilo, ya se tiene. Jalisco es, por ejemplo, yo he colectado Culex pipiens quinquefasciatus en grandes cantidades en El Salto y Jonacatlán, ¿sí? Ahí todavía se pone peor que en el aeropuerto, ¿sí? Y ahí es unas densidades de mosquitos que hemos capturado por viviendas arriba de 500 moscos por vivienda. Entonces imagínense, ¿no? Yo creo que lo que tendríamos que empezar es informar a la comunidad, a la población, a los habitantes del entorno, antes de investigar, empezar a hacer un poquito de prevención, sí, a la par el control, no eliminación, porque desgraciadamente no podemos quitar a un organismo del planeta, de por sí ya hemos alterado un montón, ¿no? Entonces a lo mejor se quitaron algunos en las fumigaciones unos organismos que estaban controlando esas poblaciones, pero eso es todo, es hipotético, ¿no? Tendríamos que hacer investigación, tendríamos que trabajar en esa zona, y para eso se requieren recursos, no es nada baratito, pero bueno, en sí es mi comentario. No sé si tengan más preguntas o si quiere. Sí, buenos días, Iván Mendo de Televisa. Pero si el estudio va a ser algo largo y todavía no hay ni quien pueda hacerse al cargo, pues esta solución será para el año que viene, porque el temporal de lluvia ya está bastante avanzado, no se va a poder tener una solución ya inmediata, ¿no? Yo creo, miren, la Secretaría tiene el personal, la Universidad de Guadalajara también tiene su personal, la Secretaría de Salud yo creo tiene más recursos que la Universidad de Guadalajara, y yo creo también la Secretaría ha de estar siguiendo la norma oficial mexicana para el control de enfermedades transmitidas por vectores, sí, y ahí se especifica punto por punto todo el programa en caso de aparecer cierto organismo en cierta región. Entonces habría que cuestionar qué están haciendo. Yo realmente en este problema, si se quiere atacar ahorita mismo, la alternativa más viable sería el uso de insecticidas, y hay que escoger el insecticida que causa el menos efecto negativo al ser humano, al ambiente. Hay ya hasta insecticidas vegetales, se puede tomar ese tipo de alternativas, y ver si son resistentes o no las especies. Ya hay una lista de insecticidas que dice estos no, porque ya no tiene caso que estén aplicando, porque hay resistencia. Entonces hay mecanismos, los insecticidas luego bajan la población, el número de individuos por un área determinada. Entonces será la más fácil, pero hay que pensar a largo plazo, porque esto sería hasta un modelo interesante para el Estado
este tipo de problemática porque se podría aplicar cómo se soluciona el problema a otras regiones del estado. O sea, no tomarlo como un caso aislado de un aeropuerto, sino ver como una planeación a nivel incluso metropolitana, ¿no? Para poder resolver este tipo de problemas. Si hay éxito en este punto en específico, se puede proceder a tener éxito en otras áreas con similares características de ambiente. No sé si... ¿Otra pregunta? Exacto, control biológico. Hay muchas estrategias, ¿eh? Hay grupos, por ejemplo, que están utilizando la técnica de esterilización para los machos, y dependiendo de la especie que sea, digo, y hay otro tipo de técnicas utilizadas para el control biológico, control cultural, es decir, ir con la gente, escuelas y todo, lo de siempre, ¿no? No tener el hábitat para que las larvas se desarrollen adentro. Entonces, hay varias alternativas, pero la inmediata, insecticidas, y hay que preguntar al Secretario de Salud que no sean estos lo menos tóxico para la gente que vive ahí, o los que van a tomar vuelos, o los trabajadores, o los que van a aspersar también, porque insecticidas es muy problemático, puede causar cáncer, es una cosa que es muy problemático. ¿Han tenido ya las autoridades aeroportuarias comunicación con el CUCS, por ejemplo, con alguno de los centros universitarios de ustedes? Porque en esa rueda de prensa nos mencionaban que iban a lanzar una convocatoria a todas las universidades. No sé si hubo algún acercamiento ya, o tendría que ser de parte de ustedes hacia con ellos para mostrarse interesados. ¿Cómo ha sido esto? Les soy sincero, apenas me estoy enterando. Si no había tenido yo el conocimiento, no sé. No, normalmente no trabajamos así nosotros. Nosotros ya tenemos nuestros proyectos y todo, somos evaluados cada tiempo nosotros hacemos investigación ya por años, o sea, pero es muy difícil que nosotros podamos atender todos los problemas, vaya. Tenemos todo programado y buscamos recursos y todo. Las universidades, es un proceso un poco diferente, pero no hemos tenido acercamiento, no han venido con nosotros. Entonces, yo no, igual que el doctor, yo no conozco. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuánto podría costar el estudio para solucionar el problema y que no sea tan, ¿cómo decirlo? Que no contamine tanto y no le haga tanto daño a la especie? Híjole, eso está... Es que primero tenemos que identificar la especie, ver enemigos naturales, determinar, hacer pruebas. También ya hay muchos trabajos, ¿no? De qué organismos utilizan en el caso de control biológico, de insecticidas. No podría poner un precio, porque desconozco el costo de los insecticidas, pero sí se requiere algo de presupuesto para llevar a cabo esa investigación. Pero como todos nosotros hacemos la propuesta, pedimos costos a empresas y ya entregamos ya el proyecto de lo que se va a hacer. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, por ejemplo, que nos da la Universidad de Guadalajara, el hecho de que tenemos bases de datos que son compartidas en todo el país por el CONACYT. O sea, la UDG paga por tener esa fuente de datos. Entonces, para nosotros es fácil en una semana o dos diseñar algo para una solución, porque tenemos toda la literatura del mundo que nos apoya a dar soluciones. Y, o sea, nosotros leemos artículos y todo eso usamos el método científico para poder dar soluciones. Entonces, y ese tipo de ayuda que da la universidad a través de sus bases de datos, entonces es muy importante para nosotros. O sea, nosotros no sabemos todo, todo. Necesitamos la ayuda de técnicas y todo. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, pues agarrar el bicho, mandarlo a un especialista en el mundo? O no sé, yo creo que el doctor sabe bien si se trata de la especie o no. Lleva unas cuantas horas. Si no, mandarlo a un laboratorio, el mejor que sea en México o fuera de México, y se dice qué especies hay que viven ahí rápidamente, en una semana. Después ya sé qué hay, se aplica lo que se busca en la literatura, qué insecticida será más sencillo, se ve cuánto cuesta, como dice el doctor, se hacen liberaciones, se monitorea cuánto baja el número. Hay trampas especiales para detectar cuánto ha bajado el número y ver si eso es efectivo o no. O sea, no se puede hacer una estrategia, siempre se hace en pequeño y luego se hace en grande, ¿sí?
para poder solucionar problemas de este tipo, por ejemplo. Siguiente pregunta. Gracias. Bueno, nada más un poco recapitulando. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es un estudio para saber qué especies están ahí y sobre eso hacer una estrategia para erradicar el mosquito. ¿Es cierto? Okay. Y bueno, a partir de esto se podrían hacer acciones de prevención. Como dice que esto es algo recurrente, ¿tendría que hacerse correcciones o prevención desde cuánto tiempo antes para evitar que sucedan estas cosas? Que ya cuando está, digamos, el enjambre de moscos encima es cuando empieza la preocupación. Sí, no, en este caso ya este programa es parecido al dengue. Yo creo es el ejemplo que todos conocemos y podemos entender, ¿no? Está durante todo el año las campañas, la aplicación de abate, la visita en las casas, concientizar a la gente de que el dengue, chikungunya y zika no es una problemática de la Secretaría de Salud ni de nuestro sistema de salud, sino que es una responsabilidad de cada habitante, que eso es lo difícil que ha sido, ¿no? Porque, por ejemplo, vas a viviendas que de gente que ya les dio dengue y saben lo horrible que se siente, no sé de aquí, ¿a quién le ha dado dengue? Le dio dengue. ¿Y les gustaría que les volviera a dar? Nos puede dar hasta 4 veces y la segunda vez es más grave. Y aún así van a viviendas de gente que le dio dengue y encuentran larvas de mosquitos. Sí, entonces es bien complicado, ¿no? Ahora, en este lugar, pues que está menos habitado, pero aún así hay que tener prevención con toda la gente que vive en torno a esos criaderos de mosquitos, ¿no? De la región. Sí, conociendo debe de haber una campaña preventiva, como por ejemplo Sanidad Internacional en los aeropuertos, ¿no? Que supuestamente se fumigan los aviones en vuelos internacionales, de dónde vienen, porque se sabe que, por ejemplo, Culex en Estados Unidos, la encefalitis de San Luis es un problema importante en aquella región, ¿sí? Y mucha gente viene a Estados Unidos. Imagínense, un infectado llega al aeropuerto, ahí lo pica, se infecta el mosquito y puede iniciar la transmisión de esa enfermedad en esta región, ¿no? Donde ahorita no se tienen informes, o no sé, habría que cuestionarle a la Secretaría de Salud si están haciendo toma de muestras en la región o de las larvas también se puede extraer los virus o de los mosquitos por técnicas de PCR para ver si el virus está presente en la región, pero desconozco si están haciendo ese tipo de estudios para detección de encefalitis de San Luis o fiebre del Nilo, que son las 2 enfermedades que podrían poner en peligro en esta región, ¿no? A futuro. Y que no nos vaya a pasarlo, desde hace tiempo se les está advirtiendo, ¿no? Aguas con chikungunya y zika y vienen para México. También la fiebre amarilla está repuntando en el mundo. Hay que tener cuidado, ¿no? En ese sentido, ¿qué tanta responsabilidad tienen las autoridades aeroportuarias? Evidentemente es una zona federal. ¿Hasta dónde, digamos, se podrían deslindar responsabilidades de tener que evitar este tipo de proliferación? Ellos tienen que seguir la norma oficial mexicana, ¿no? Para el control de vectores. Sí, si no la están siguiendo, bueno, simplemente el que haya mosquito que vaya, si te esté picando ya no es incómodo, ¿no? Para uno que está pagando en un área que supuestamente, pues no cualquier persona, ahí se mueve mucho dinero, ¿no? Y yo creo que sí tendrían la capacidad de poner control, barreras de aire para que no entren a las salas. Yo viajé hace 15 días y sí, la verdad, es incómodo que estás en el aeropuerto y te estás cuidando, espantando los moscos, o te metes al avión. Los mosquitos también viajan en avión, en autobús, se suben a elevadores, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En su control para no seguir. Ya se ha demostrado que las enfermedades no tienen fronteras, ¿sí? Y los vectores también ya no tienen fronteras. Sí, esa pregunta de a quién le tocaría hacer ese trabajo se puede abordar o se puede tomar de varios perfiles. Yo creo que el más sano sería que todos participemos. Es decir, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, existen muchos estudiantes que pueden trabajar en la parte de, algunos, de biología, en la parte de monitoreo,
o la base de datos que les comenté, o por ejemplo la Secretaría de Salud tiene también personal y el aeropuerto también es afectado. Entonces, si todos se pone de a poquito para llegar a un plan, se puede resolver un problema, y es cuando realmente los problemas se solucionan, cuando todos tienen interés en resolver ese tipo de casos. No es a quien le toca y a quien no le toca, sino se excluyen responsabilidades. Entonces, yo diría que desde mi punto de vista muy personal, hay que trabajar todos. Y también yo creo un papel muy importante es el de ustedes, ¿no? Informar a la comunidad que hay que tener cuidado, así como hacen las campañas de dengue, así que están informando a la comunidad sobre qué debemos de hacer para prevenir el dengue. También, no solo el dengue, con que sea mosquito hay que matar mosquitos, ¿sí? Disminuir las poblaciones que estén controladas, que no causen molestias, para hacer la prevención, ¿sí? Y sobre todo ustedes que informen adecuadamente de esta problemática, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo más que agregar por parte del presidente? No sé si tienes... Cosas curiosas, ¿sabían que lo que los atrae a los mosquitos es cuando uno respira el dióxido de carbono? Uno está respirando y atrae a las hembras para poner huevos, cosas curiosas, ¿no? Y yo cuando doy clases a veces les digo, pues ¿cuál es la solución? Pues no respiren. No, pero es broma solamente esto. Pero sí es un problema serio, la verdad, a nivel, más que todo también imagen para lo que es la ciudad de Guadalajara en cuanto al aeropuerto, aparte de todo el problema de salud que que existe, ¿no? Y bueno, para cerrar nada más, no es un problema exclusivo de Jalisco, sí, ni del aeropuerto, es un problemón a nivel mundial que tenemos con mosquitos y la transmisión de muchas enfermedades. Los mosquitos, su alta capacidad reproductiva, por ejemplo, Aedes aegypti puede poner en promedio, digamos, cada 3 días alrededor de 150 huevos una hembra, ¿sí? Y Culex, por ejemplo, también más o menos alrededor de 200 huevos, ¿sí? En la imagen, si ven, cada palito así blanco es un huevecillo que va pegando y forma como barquillas que van flotando en el caso de Culex. Entonces su capacidad reproductiva es bien alta y sí debemos de mantener las poblaciones controladas, porque si no se dispara y simplemente el mosquito en sí, pues la hembra busca alimentarse, sí, y pues si hay mucha gente se van sobre ese montón de gente. Perdón, doctor, solo para conocer las características del vector, qué radio de vuelo tiene, qué días de vida tiene, ya nos especificaron lo de los huevecillos, se reproduce en agua limpia o sucia, en fin. Está bien. Sí, gracias. Bueno, algunos datos así muy generales, por ejemplo, rapidísimo, son muy básicos pero muy importantes lo que acabas de preguntar. Sería, por ejemplo, alrededor de unos 8 días, tenemos desde lo que es el huevecito que está ahí, luego pasa por la larva, y en ese periodo se llega, sí, 8 días, y el adulto llega a durar, por ejemplo, en Aedes hasta 30 días. Estos insectos dependen mucho de la temperatura. Si sube la temperatura, se acorta su vida, su ciclo de vida. Entonces, eso es así el ciclo muy, muy rápido en cuanto a ellos. ¿Cuánto vuela? Es otro punto importante. Por ejemplo, puede volar hasta unos metros o kilómetros, hasta 3 kilómetros, por ejemplo, de Aedes, si la hembra no tiene dónde encontrar. Hasta 3 kilómetros puede volar. O sea, son bichos que están volando constantemente. Y entonces son preguntas básicas, pero muy importantes lo que tú estás comentando. Nada más para completar, en el caso de Aedes aegypti, por ejemplo, se habla de su criadero 300 a 500. Eso dice la teoría, ¿no? Pero como bien dice el doctor, si el mosquito sube de más, lo agarra una ráfaga y lo puede llevar hasta las orillas de Guadalajara, ¿no? Culex también es parecido sus rangos de vuelo y ¿cuánto vive un mosquito? En el caso de Aedes aegypti, alrededor de 2 meses,
¿sí? Parecería que duran más, ¿verdad? Toda la vida, pero no, su periodo es muy poquito, 2 meses. Y hay una cosa, bueno, yo como doy clases, una cosa muy interesante, que cuando las hembras traen al virus, se ha visto en otros estudios que las hembras viven más, incrementan su vida, o sea, hay una especie de mutualismo que incrementan más su vida, y eso he visto en varios insectos que son transmisores de enfermedades. O sea, qué interesante, ¿no? Que viven más si llevan ese virus dentro de ellas. Y otra cosa interesante y muy básica, hay transmisión transovarial, es decir, pasa de las madres a los hijos. A los huevitos puede haber una transmisión de ese virus hacia la siguiente generación. Si no hay alguna otra pregunta por ahí. ¿Usted algo que agregar? Entonces agradecemos a todos su presencia esta mañana, así como la difusión que hagan de esta información, también a quienes nos siguen por redes sociales. Gracias.